Cuando estudiamos el diplomado de interpretación bíblica, justamente pudimos hacer una descripción detallada del método, pero es importante que lo hagamos nuevamente aquí, porque estamos hablando de cómo usted de aquí en adelante, que estamos haciendo este recorrido por todo el panorama geopolítico, confrontándolo con la verdad que es las Escrituras, usted va a hacer este tipo de análisis también. En Mateo 4, Satanás tentó al Señor. Usted recuerde que cuando Satanás se le presenta al Señor ahí en el desierto, intenta vulnerar la santidad del Señor y lo hace citándole las Escrituras. Y lo hacía de una manera justamente alegórica, a lo que el Señor respondió con la palabra, pero con una afirmación contundente que es, digamos, el criterio para el método literal, y es que el Señor le dijo: escrito está también, diciéndole: no es lo que tú me estás queriendo explicar con tus malas intenciones perversas y corrompidas, sino lo que dice la palabra de Dios como está citado allí. ¿Ve? Entonces, mire cómo el Señor usaba el método literal, usó allí en ese escenario el método literal, y todas las Escrituras dan cuenta de que es la manera de entender la verdad. Vamos entonces a describir los pasos claves del método, para que cuando estemos leyendo, mis hermanos, las profecías bíblicas, ahorita que vamos a incursionar en toda esta parte histórica, cómo el Señor ha permitido que la historia se desenvuelva con el propósito que Él tiene de salvar, nosotros podamos hacer buen uso del material que el Señor nos ha puesto por delante de su palabra. Entonces, el primer paso, digamos, o el primer criterio que nosotros tenemos que tener claro es el reconocimiento del lenguaje en el cual está escrito el texto bíblico. Nosotros vamos a encontrar en la palabra del Señor dos tipos de lenguaje: un lenguaje allí verbal, que indica las palabras, que contiene la gramática de la lengua, en este caso de la lengua nuestra. Acuérdense que lo que nosotros tenemos, ¿verdad?, al alcance son las traducciones que se hicieron, que el Espíritu Santo escogió personas, y déjeme decirle, mis hermanos, que escogió personas santas, personas que realmente tenían el propósito de expandir el Evangelio cuando se sentaron a traducir en el transcurso del trasegar de las Escrituras, para traer una palabra conforme a lo que el Señor quiere transmitir. Digo esto porque una de las cosas que dice la gente en ignorancia de cómo el Señor hace las cosas es que no, es que ese es un libro escrito por hombres, fulano lo tradujo, entonces ahí está la mano del hombre. Pero mire que el Señor cuidó hasta esos detalles. Usted recuerde, por ejemplo, nuestra Biblia está traducida por Reina y Valera, ¿verdad? Y usted puede leer allí de pronto la reseña de estos varones que se hicieron parte, ¿verdad?, de toda esa iglesia allí tradicional, pero que se dieron cuenta que la palabra del Señor tenía que ser leída. Empezaron a hacer las traducciones. Ellos también hicieron parte de los reformadores, y permitió eso, que realmente, ¿verdad?, en ese esfuerzo que ellos hicieran, y que la verdad fuera conocida, y que cada uno pudiera leer en su idioma, en el caso de ellos el español. Eso generó que ellos fueran perseguidos, que fueran excomulgados, que hubiera un edicto en contra de ellos. Y ahí vemos que se cumple siempre lo mismo en la palabra: todo el que hace la obra de Dios es vituperado, es afrentado. Siempre Satanás hace eso con los hijos de Dios. En cambio, las versiones corrompidas son las que vulneran la palabra de Dios, son las que tienen los grandes comercios, son las que se expanden rápidamente, hablan de un lenguaje actual, y allí está la mano de los que corrompen la palabra del Señor. Entonces, ese tipo de situaciones también la tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de las traducciones. Sin embargo, cuando aquí estamos hablando de lenguaje, nos hablamos de
la manera como está expresado ahí las escrituras en el caso de cada una de las lenguas. Entonces tenemos un lenguaje verbal, como les decía, en donde nosotros hacemos análisis de las palabras, las oraciones, los pasajes, los párrafos que están allí escritos, con todos los requerimientos gramaticales que debemos conocer y entender en cada lengua. Allí tenemos nosotros que hacer uso, ¿verdad?, de los significados, las acepciones de las palabras, y en todo el análisis bíblico reconocer que los originales los manuscritos más cercanos a los originales estaban escritos en otras lenguas. Entonces hacer la referencia de cuál es el significado de esa palabra en el caso del Nuevo Testamento del griego, por ejemplo. De tener en cuenta todas esas variantes allí al momento de nosotros analizar un texto. Por eso hablamos de que el método es literal. Usted tiene en cuenta cada uno de estos elementos al momento de comprender el mensaje. Pero también debemos tener en cuenta el contexto sociocultural, porque cada una de estas expresiones, palabras e incluso temáticas están enmarcadas en un contexto cultural, sociocultural, pero también del mismo pasaje. No podemos analizar un versículo, por ejemplo, obviando lo que dice antes y lo que dice después, y sacarlo del contexto, porque sabemos que inmediatamente allí hay una tergiversación. Entonces, a eso aludimos aquí cuando decimos que es importante prestar atención al lenguaje verbal, a la gramática, al reconocer la manera como están organizados los enunciados. Nosotros tenemos que hacer el ejercicio de identificar las categorías gramaticales. Si en este contexto me están hablando de un pronombre personal, me están hablando de un sustantivo, de un adjetivo, de un adverbio. Siempre en los diplomados hemos hecho como esa escuela de meternos al análisis bíblico teniendo en cuenta este tipo de herramientas hermenéuticas, no las podemos descuidar. Pero también en la palabra del Señor encontramos pasajes que están escritos en un lenguaje simbólico o figurado. Ojo, mis hermanos, están escritos de esa manera. No que mi interpretación sea figurada, sino que así están escritos. Y siempre que encontramos este tipo de pasajes, también encontramos las herramientas en el mismo contexto bíblico que nos permiten interpretar, o la interpretación ya dada. Entonces, por ejemplo, usted encuentra la parábola del sembrador, la encontramos en los evangelios, amén, y usted ve que el Señor cita allí la parábola, pero luego también explica la parábola. Es decir, que el Señor no deja nada suelto, la palabra de Dios no deja nada suelto, para que de pronto alguien al acercarse al texto haga una interpretación personal. Entonces, esa parte es importante que la reiteremos, porque es distinto ver nosotros ya allí el pasaje en este lenguaje en donde se utilizan figuras literarias, ¿verdad?, donde se usa de pronto un lenguaje poético, allí unas rimas, unos elementos allí que tienen que ver con también el tipo de género que se esté usando en ese pasaje o en ese libro. No es lo mismo, ¿verdad?, cuando leemos el libro de los Salmos, cuyo género es poético, a cuando leemos una carta de Pablo, cuyo género es epistolar. Entonces, allí tenemos que hacer esa diferencia, y así como el texto está escrito, debemos hacer la interpretación, buscar las herramientas según también el género para hacer el estudio del pasaje. Cuanto más con este tema que estamos tratando de la profecía bíblica. También, mis hermanos, una segunda característica apunta a cómo se reconoce la unidad del contenido profético, ya específicamente en la profecía bíblica. Y al inicio de este módulo hablábamos que para hacer el análisis correcto de la profecía es importante comparar la profecía que estoy estudiando con otras profecías. Es un ejercicio necesario para hacer una correcta interpretación. Benwer, que es uno de los autores que estudia este tema con bastante detalle, él hace referencia
a cómo se hizo el estudio, cómo se debe hacer el estudio con respecto a la profecía, teniendo como parámetro cómo lo hicieron los siervos, los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y ellos siempre se remitieron a las profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad? No hacían una interpretación alegórica, personal, viciada, sino que tenían en cuenta el cuerpo, la Biblia, la Escritura, porque decíamos hace un rato, la Biblia es una unidad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis tenemos una sola verdad, tenemos un solo propósito en el perfecto amor del Señor, y el Señor no se sale de allí, ni está enseñando algo distinto, sino el amor y la salvación para toda la humanidad. Ese ejercicio se hace por los mismos escritores bíblicos, por lo tanto es aprobado por el Espíritu Santo de Dios, hacer esa relación entre las profecías. Este autor dice que si bien el mensaje del Nuevo Testamento podría brindar una comprensión más profunda o clara del pasaje del Antiguo Testamento, cuando vamos también al pasaje del Antiguo Testamento se nos da claridades sobre lo que dice el texto del Nuevo. Y tenemos allí el ejemplo, él cita el ejemplo de la profecía de Daniel, cuando Daniel habla de la abominación desoladora. Y nuevamente, esto lo leemos acá en el Antiguo Testamento, ahorita lo leíamos, ¿verdad? Cuando leíamos lo que habrá de acontecer en tiempos de tribulación. Entonces, miren que es importante que si estoy haciendo el estudio acá, que estoy viendo la palabra profética anunciada en el Nuevo Testamento, pero ya está allá, el Espíritu Santo se la reveló al siervo antes, debo hacer allí la lectura, la relación y tener en cuenta para mi interpretación lo que el Espíritu Santo dijo antes a través de Daniel en este caso. Otra característica importante, mis hermanos, es reconocer la presencia de intervalos de tiempo. Acuérdense que hicimos un ejercicio con la pastora al hacer el análisis de las 7 semanas, la 70ª semana de Daniel, y usted se dio cuenta allí cuando hicimos esa lectura cómo el Espíritu Santo le revela a Daniel todo lo que va a acontecer en los últimos tiempos, aparentemente de una manera secuencial, pero estableciendo intervalos. Amén. Y esto usted lo corrobora cuando ya viene acá a la revelación que le da a Juan, ¿verdad? Y empezamos a llenar allí esos intervalos. Este principio, mire, lo ilustra este autor diciendo: Isaías dijo que Cristo vendría a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Estaba hablando del Señor, amén. El profeta estaba haciendo una relación poderosa muchos años antes, diciendo cómo el Señor vendría a libertar a los cautivos, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y esa profecía se cumple con nuestro Señor Jesucristo. Y esa misma palabra usted la encuentra acá en Lucas 4, el mismo Señor habla de ello. Entonces, ahí, ¿cuál es el intervalo? Miles de años para su cumplimiento. Una cuarta característica es la interpretación de la profecía bíblica con relación a Cristo, sus atributos, sus obras. Reiteramos, mis hermanos, que el centro de la palabra del Señor es la salvación. ¿Y quién ejecutó la obra salvífica? Cristo. Amén. ¿Por quién tenemos la oportunidad de ser redimidos, justificados, regenerados, limpiados? Por la fe en Cristo. Por tanto, sabemos que todo el Antiguo Testamento es anuncio de esa promesa. Mire el ejemplo que citábamos de Isaías, y todos los profetas hablaron del Señor. Amén. Desde Génesis, allí en el pacto allá adámico, después que el hombre cae y peca, el Señor hace una promesa, y es que de la simiente de la mujer, ¿verdad?, vendría el que vencería la simiente de la serpiente. Entonces ahí el Señor es el centro de la palabra profética. No es el dinero, no es los planes materiales, no son los planes personales, no son los ministerios opulentos, no. El centro de la profecía es Cristo.
Y esto lo reiteramos porque tenemos iglesias llamadas cristianas donde la gente va, de hecho, a que le hablen proféticamente, pero de que le hablen ¿de qué? De su futuro inmediato, de su familia, de las bendiciones materiales, de los planes que tiene él en mente y que quiere que Dios se lo confirme. Y mucha gente, por hacer estas cosas, ¿verdad?, va confundido a buscar las manos de Dios, pensando que Dios tiene que proveerle todas estas cosas. Pero eso es culpa de la iglesia apóstata, que se ha promulgado así, y hay un concepto errado de lo que es el verdadero evangelio. Y la palabra profética me está diciendo es que Cristo vino a salvar lo que se había perdido, y que vino a restaurar lo que ha sido corrompido por el pecado del hombre. Eso dice la palabra de Dios, y ese es el centro de la palabra profética, no otro. Entonces, este principio, mi hermano, es clave para hacer la interpretación profética, y no podemos desvirtuarlo de ninguna manera. Otro principio es hacer la interpretación de esta palabra profética, teniendo en cuenta que una profecía puede tener varios cumplimientos, puede tener 2 o puede tener 3 cumplimientos. También hicimos relación a esto al inicio, cuando hablábamos, poníamos ejemplos al principio de lo que significa la palabra profética, la profecía bíblica, y nuevamente lo retomamos y lo reiteramos, porque es importante atender a este principio, mis hermanos, para hacer acercamiento y tener claridades ahorita en este tiempo, cuando hemos visto ya profecías cumplidas de manera parcial, pero estamos próximos a ver los cumplimientos finales. ¿Amén? Entonces, es un principio de interpretación tener esta claridad. El género profético se manifiesta en diferentes tiempos, en diferentes cumplimientos parciales, para realmente ir desarrollando el plan perfecto del Señor. Amén. Mire, con Israel, el Señor le prometió a este pueblo que habrían tiempos en que ellos serían su pueblo, obediente. Amén. Con corazón sincero la adorarían. No como todo ese trasegar allí que nos describe el Antiguo y el Nuevo Testamento, y estamos viendo eso. Pero el Señor ha permitido unos cumplimientos parciales, mostrando su amor, su gracia, su misericordia y la pronta venida de los eventos finales. Entonces, esa herramienta allí es importante no perderla de vista. Entonces, hay que tener en cuenta estos eventos históricos que se han ido entrelazando, hacen que la revelación progresivamente se expanda delante de nuestros ojos. Y déjeme decirle, mi hermano, que eso alienta, y yo creo que el Espíritu Santo lo hizo con ese propósito, que el que esté apercibido esté viendo cómo el Señor ha permitido todos estos cumplimientos parciales, para nosotros decir, si esto se ha cumplido hasta ahora, ¿cuánto más no se cumplirá todo el propósito? Amén. El Señor lo ha hecho de esa manera, ha dado testimonio de todas formas, mis hermanos, para todo el que tiene los oídos abiertos, los ojos abiertos, espirituales, porque acuérdense que no es por vista, amén, sino que es por fe. Pero por la fe nosotros estamos viendo la palabra, viendo los eventos y diciendo si se cumple la escritura, si es verdad la palabra de Dios. Amén. Y la iglesia dice, ya viene pronto el Cristo, ya nos va a levantar, porque todo se está cumpliendo. Y esa parte, mi hermano, debemos darle la gloria al Señor y la gracia de que tenga bien así revelar su amor, su plan de amor y de misericordia. Otra característica es determinar el carácter de la predicción que hace la profecía bíblica, porque efectivamente, como estamos hablando que la palabra se va cumpliendo progresivamente o no se ha cumplido, hay una predicción. Predecir es hablar de lo que va a acontecer, pero algunos eventos se van a cumplir de manera condicional y otros de manera incondicional. Sin embargo, acuérdese, mi hermano, recordando un poco lo que acontecía con los pactos, que el Señor, de todos modos, siendo el que genera el plan, Él todo lo va a hacer perfecto. Pero al momento de nosotros leer la profecía, pues tenemos que tener en cuenta el carácter de la predicción. Entonces,
cuando hablamos de la profecía incondicional, es el cumplimiento absoluto de la palabra dada por Dios sin intervención de la voluntad humana. Pero cuando me hablan de la predicción condicionada, tiene que ver con que Dios está pidiendo y demandando algunas acciones que casi siempre tiene que ver con arrepentimiento, porque no hay otra cosa que el Señor quiera de un ser humano, sino un corazón arrepentido y humillado. Aún el de nosotros como creyentes, hermanos. Amén. Porque todos los días tenemos que estar en el propósito de la perfección de Dios. Y en ese propósito de perfección de Dios nosotros tenemos que estar menguando, tenemos que estar entregando cosas, tenemos que estar siendo edificados por la palabra, tenemos que ser exhortados con la palabra para poder nosotros realmente dar fruto de justicia. De otra manera no podríamos. Entonces el Señor hace esas demandas, pero no son demandas que el Señor está pidiendo como buenas obras, sino en un corazón humillado, obediente, sujeto a Él. Nosotros todo el tiempo reconociendo que somos pequeñitos, que Dios es grande y que lo necesitamos. Entonces, en ese plano es la condición. Y un ejemplo que tenemos allí citado es lo que aconteció con Jonás sobre en el momento del Señor le habló de Nínive. Mire que el Señor mandó allí al siervo, que con toda la resistencia que puso el siervo, fue y predicó, y efectivamente en ese momento el pueblo se arrepintió, se cumplió ese plan allí. Sin embargo, también sabemos que luego el pueblo se volvió a descarriar y finalmente vino juicio sobre este pueblo de Nínive. Pero mire cómo el Señor trabajó allí y cumplió esa comisión y esa palabra que había dado en ese momento. Bien, esas características, mis hermanos, como para tener ese acercamiento a lo que usted va a estar leyendo y estudiando durante todo el curso del diplomado. Sin embargo, a medida que vayamos trabajando, haciendo las tareas, etcétera, vamos a ir escudriñando otras. En este punto tenemos esta claridad que queremos hacer, porque recuerden, mis hermanos, que una de los temas que tratamos en este módulo eran las dispensaciones. Amén. Pero recuerde que la última dispensación es la del reino, pero la del reino milenial. Queremos hacer la claridad que cuando se habla de reino eterno, no se está hablando de una dispensación. ¿Por qué? Porque acuérdese que cuando me hablan a mí de eternidad, no hay inicio ni hay, bueno, en este caso tenemos un marcador de tiempo que cuando se inaugura, pero es eterno, es decir, no tiene final. Entonces vamos a hacer la consideración por las escrituras en qué consiste el reino eterno, y vamos a diferenciarlo de otros tiempos o de dispensaciones como tal, para verificar lo que les estoy diciendo. Entonces es importante señalar que en Apocalipsis 21, cuando se nos habla de reino eterno, se nos habla de un lugar. Amén, mis hermanos. Un lugar real. Dice que el Señor allí instaurará tierra nueva y cielos nuevos. En cambio, usted se da cuenta que en las dispensaciones, como ya lo hemos reiterado, se dan administraciones de tiempo, y que siempre terminan con un juicio, ¿verdad? Entonces, para que vayamos recordando eso y comparando. En este caso, aquí, bueno, también en cada dispensación hubo una prueba para los que participaron. ¿Y qué aconteció? No pasaron la prueba, por eso al final vino ese juicio que estamos diciendo. En el reino eterno, al no tener fin, tampoco hay personas que estén esclavizadas a la muerte, esclavizadas al pecado, y por lo tanto tampoco hay prueba. Vamos a mirar lo que dice allí Apocalipsis 21:7. Dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Entonces ahí hay un criterio para los que entrarán al reino eterno. Y es cumplimiento de la palabra el reino eterno, porque nosotros encontramos varias citas en la Escritura que nos revela
que el Señor, el propósito del Señor o los propósitos de amor de Dios siempre fue la eternidad. Y lo mostrábamos en algunos de los esquemas. El plan de Dios inicia en la eternidad y termina en la eternidad. Y dice Proverbios 3:11 que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, ¿verdad? Sin que el hombre ni siquiera imaginara de qué se trataba esa eternidad. Y efectivamente, mire cómo Dios ha perseverado en el curso de la historia para que se cumpla, para que el hombre entienda, para que el hombre reconozca, para que el hombre anhele esa eternidad. Y no otra cosa. Porque acuérdense que todo lo demás perece, pero lo único que no perece es la palabra y la voluntad perfecta del Señor. Entonces, podríamos pensar que existe alguna relación directa con el Edén, que fue, digamos, el primer escenario en donde el Señor puso al hombre con planes de eternidad, pero bueno, fue irrumpido por el pecado, y por eso vamos a comparar el periodo en el que el hombre estuvo allí en el Edén y el reino eterno, y veremos diferencias aquí bien interesantes, mis hermanos. Note usted que en el Edén hay una división, hay división entre lo que era luz y lo que era tiniebla. Pero ¿qué nos dice la palabra de reino eterno? Dice que no habrá noche. Nos dice también del Edén las escrituras en Génesis 1:10 que hay división entre la tierra y el mar. Pero nos dice la palabra allí que en el reino eterno no habrá mar. Acá, con respecto a los astros que iluminan, en el Edén hablan del sol y la luna. El Señor los puso ahí como lumbreras. Pero dice acá la escritura que el Señor es el que ilumina todo, su gloria. Y por tanto no habrá luz ni de sol ni de luna. En el jardín del Edén el Señor puso árboles y frutos. Era un jardín. Sin embargo, cuando se nos describe el reino eterno, se nos apela a una ciudad, a nueva ciudad, la ciudad celestial allí, ¿verdad? Que va a estar suspendida. Y bueno, también van a estar allí organizadas las naciones, Israel. Pero mire que es todo un territorio. Es un lugar amplio allí para todo lo que el Señor va a tener. Y no tenemos ni idea de eso en nuestro entendimiento humano, ¿verdad? Ahora. Pero lo creemos por fe. Nos dice que el Edén, en el Edén había un río que regaba todo el huerto. Pero también en el reino eterno va a haber un río, y el origen del río va a ser el trono del Señor. ¿Usted se imagina eso, mi hermano? Cosa tremenda, amén. Entonces, vemos que entonces realmente hay diferencias marcadas, y que lo que el Señor tiene preparado, mi hermano, siempre es mejor aún. Siempre es mejor aún. Y por eso el anhelo nuestro de perseverar en la fe para llegar a recibir todas esas bendiciones que, como reiteraba ahorita el pastor, son espirituales y tienen que ver con esa comunión con nuestro Creador. Amén. No es una comunión entre los hombres, porque los hombres siempre tendemos a tener intereses, deseos, anhelos, aún siendo regenerados, mi hermano. Por eso el Señor nos está exhortando y nos está animando a tener los oídos abiertos y los ojos atentos de no dejarnos distraer, porque esa es la condición. Por eso necesitamos ser transformados, por eso necesitamos ser renovados. Y bueno, tendríamos la pregunta, ¿verdad? Bueno, pero ¿y las naciones, Israel, cómo entran en ese reino eterno si están vivos? Pero la Escritura no nos da muchos detalles y estamos estudiando y analizando qué pasa, pero ciertamente algo hará el Señor, algo dará allí para que haya esa condición de eternidad en los que entren al reino eterno. Porque ya leíamos en Apocalipsis 21:27, ninguna cosa inmunda, corrompida puede estar allí. Y algo hará el Señor. Gloria a Dios, porque vamos a saber qué es de primera mano allá. Bien, tenemos acá otra relación importante, mis hermanos, y es que no podemos asumir el reino eterno como una continuidad del reino milenial. Son distintos. Las diferencias las tenemos en este cuadro.
y de lo que hemos leído hasta ahora en Apocalipsis 20 y 21 tenemos allí esa relación. Mire que la Biblia nos dice que el reino milenial, el poder del pecado va a estar restringido, ya lo analizábamos ahorita, y Satanás va a estar atado. Amén. Pero el hombre va a tener un enemigo activo, que es su vieja naturaleza. Más adelante tenemos allí en el reino eterno la diferencia que, como cita allí el versículo 27 del capítulo 21, no hay nada corrompido, el pecado ya está removido y por tanto habrá allí simplemente la santidad del Señor y que resplandecerá allí junto con los redimidos. Eso nos remite a que Satanás estará en el lago de fuego, condenado ahí. Amén. La maldición será restringida en el milenio, porque efectivamente hemos visto que aún habrá pecado allí por las escrituras, pero la maldición que viene por el pecado no estará en el reino eterno porque también será removida. Dice la palabra del Señor que el reino milenial entonces habitarán mortales y resucitados, solo habrán resucitados y transformados en el reino eterno. En el reino milenial el destino de algunos es indefinido, porque la palabra nos explica que muchos allí luego serán engañados. ¿Quiénes? No sabemos, ¿verdad? Dice que muchos serán engañados de las naciones, serán engañados de las generaciones que se levanten con toda seguridad, porque creemos que los que entren de la tribulación van a entrar con una convicción ferviente de la santidad, pero sabemos que se van a ir dando generaciones nuevas, esas que les vamos a enseñar la palabra, mi hermano, la iglesia, lo que vamos a estar exhortando, lo que vamos a estar edificando con la palabra del Señor, y el Señor ahí también dándole testimonio de su amor y de su gracia. Pero algunos al final, ¿verdad?, se irán a ser parte con la artimaña de Satanás, por tanto su destino hasta el final allí del milenio no es conocido. En cambio, en el reino eterno, el destino de todos está determinado. Dicen que estarán allí para siempre. Amén. Delante del Señor con el Señor. En el milenio, decíamos, va a haber una renovación de la tierra para poder habitar con el Señor. La Escritura no nos da detalles de esa renovación, pero usted lee en Romanos que dice que la creación fue afectada por el pecado. Amén. Fue contaminada. Y dice allí, la naturaleza gime a una con que se cumplan los tiempos para poder salir de esa esclavitud del pecado. Y efectivamente allí en el milenio va a haber una renovación, pero va a haber una nueva creación ya en el reino eterno. Entonces eso marca una diferencia importante también. El milenio tiene una duración específica, dice que dura 1000 años, pero la Escritura dice que este tiempo final es eterno, no tiene fin. Por lo tanto, los eventos allí no se describen con transiciones como sí se determinan en el milenio. Entonces vemos allí unas diferencias entre estos dos periodos. Por eso aún reiteramos, el reino milenial hace parte de las dispensaciones bíblicas. El reino eterno ya nos habla de un tiempo perfecto y final, para lo cual el Señor dice que necesitamos prepararnos. Amén. O sea, el Señor, mis hermanos, en este tiempo está preparando a través de los eventos que están aconteciendo todo el escenario para que el ser humano se humille delante de Él. Amén. Y pueda estar allí con Él, redimido, levantado. Y cuando usted lee 2 de Pedro 3:10, usted tiene esa certeza, que así es que el Señor ha preparado los tiempos. Vamos a leer allí, mis hermanos, el pasaje, porque es importante que hagamos conciencia de ese texto en todo su significado. ¿Lo tienen ya, mis hermanos? Gloria a Dios. Muchos aquí sabemos, conocemos este texto. Si uno quiere que no se nos olvide, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán por grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos,
y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Mire que el Señor está preparando todo para el reino eterno. ¿Cómo? Destruyendo lo corruptible. Para eso vamos a pasar por todo este escenario escatológico. Derribando lo que es efímero, destruyendo lo que contamina, deshaciendo lo que perece. Y primeramente, mi hermano, quiere hacerlo en el corazón de nosotros, para que nosotros entonces tengamos un anhelo de eternidad y no de estar en este tiempo, en esta tierra, disfrutando de las cosas que no tienen propósito. Amén. Entonces el Señor está haciendo esa preparación, mis hermanos, y por eso es necesario que el Señor pase por fuego toda la creación presente y con ello destruir toda la maldición del pecado. Toda la maldición del pecado. Y dice la Escritura, nos dice allí Romanos, que es necesario que esto acontezca porque esperamos que se hagan todas las cosas nuevas. Lo dice allí el apóstol Pablo y lo reitera Pedro aquí también. Amén. Mire el versículo 13 ahí donde usted está, mi hermano. Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Qué esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y siga leyendo, mi hermano. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Aleluya. Así quiere que el Señor, nos quiere encontrar el Señor, mis hermanos. Dice allí, irreprensibles y en paz, sin mancha, ser hallados preparados, con la lámpara encendida, con el aceite puesto en la lámpara, predicando de su venida. ¿Para qué nos quiere preparar el Señor? Para levantarnos, sí, pero también para que entremos en esa eternidad por los siglos de los siglos. El Señor, mis hermanos, en el reino eterno nos muestra que es un escenario de plena santidad. Es un escenario de lo que Él es, porque dice la Escritura que Él es santo, santo, santo. ¿Y por qué trabaja con su pueblo desde ahora? Con los creyentes. ¿Y por qué va a seguir trabajando con Israel? Porque quiere santificar. Amén. Quiere limpiar y que realmente podamos ser acreedores de todas esas bendiciones espirituales. Algunas de ellas se van a cumplir en el milenio, pero todas y algunas en específico lo describe la Escritura también en el reino eterno. Y terminamos mirando esto, mis hermanos, algunos ejemplos. Cuando usted lee esos mensajes poderosos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, el Señor le está hablando a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia de los últimos tiempos. Es decir, nos está hablando a nosotros. Amén. Y el Señor está demandando a 5 de estas iglesias que se arrepientan, porque se han descuidado y han entrado en 2 situaciones. O han entrado en perder el primer amor y en enfriarse, o han entrado en la apostasía. Amén, mis hermanos. Y el Señor les demanda a estas iglesias, cuando le dice que se arrepientan, le está demandando, mira las promesas que tengo para ti, no te las pierdas. Mira lo que tengo preparado en la eternidad, no te lo pierdas. Amén. Y es una manera del Señor decir, despierta, camina, no te detengas. Y cuando usted lee ese mensaje se da cuenta que el Señor, cuando establece el reino milenial, hace un avance de esas promesas, porque como decíamos hace rato, el Señor quiere que su iglesia esté ahí activa, en plena comunión con Él, en adoración perfecta, pero cumpliendo el ministerio de enseñanza, el ministerio de alabanza, el ministerio de dar exhortación, el ministerio de ser voz para todos los que allí van a entrar. Y estar edificando todo el tiempo la obra perfecta del Señor ahí en ese tiempo. Pero también el Señor está preparando promesas para esa eternidad. Y usted encuentra en esta relación que cuando le habla, por ejemplo, a Éfeso, mire que le dice que si se arrepienten, perseveran y vencen, acuérdense que el Señor les demanda porque han perdido el primer amor. El primer amor, ¿cuál es, mi hermano? Tener a Dios en el primer lugar del corazón.
y tenerlo de manera tan ferviente que usted no piense en otra cosa que en Él. Que sea su pasión todo el tiempo, hablar de Cristo, dar testimonio de Cristo, vivir para Cristo, edificarse y limpiarse y santificarse para Cristo y servirle a Cristo, no servirse a uno mismo, no servir para que me vean, el primer amor. Y dice la Escritura que para esos que perseveren allí de esa iglesia, obviamente haciendo la referencia para la iglesia de los últimos tiempos, le dará a comer el árbol de la vida. ¿Dónde encuentra usted ese árbol? La Escritura lo ubica en el reino eterno. Y dice allí, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Aleluya. ¿Usted se da cuenta de lo que dice ahí? Bienaventurados los que lavan sus ropas, los que se santifican, los que buscan la presencia del Señor. ¿Y qué les promete allí el Señor? Ese árbol de la vida. Cuando le habla a Esmirna, que es una de las iglesias a la que no le advierte pecado, pero igual le reitera las promesas. Amén. Y le dice, no estás sola, estoy contigo. La iglesia que se guarda en este tiempo, un modelo de eso es la iglesia de Esmirna. Dice ahí, el que venciere no sufrirá daño a la segunda muerte. Y efectivamente, por eso, cuando se nos habla de milenio, también hay una bienaventuranza y dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene potestad sobre ellos. Amén. Porque han sido redimidos y están siendo parte de esa esposa preciosa que el Señor instaura como iglesia. Cuando le habla a Tiatira, al que venciere y guardare mis obras, le dice, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones y regirá con vara de hierro. Usted encuentra esa promesa para ser cumplida en el milenio cuando dice, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Ahorita lo explicábamos con detalle. A Sardis también le dice que se arrepienta, mis hermanos, y les dice que si venciere serán vestidos de vestiduras blancas y no borraré tu nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Tremenda promesa para el que se arrepiente, se humilla y rectifica el camino, que es lo que el Señor está invitando en este tiempo a la iglesia corrompida. Y mire cómo dice Apocalipsis 20, promesa para el reino eterno. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Pero los que perseveren y los que venzan no serán borrados de allí, sino que sus nombres serán leídos, mis hermanos. Amén. Y el Señor le dirá, estos son los míos. A la iglesia de Filadelfia, que también es una iglesia fiel, le recuerda, yo te haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrás de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y usted encuentra allí en Apocalipsis 21 reiterado esto, cuando Juan dice, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Gloria a Dios, mi hermano, la ciudad celestial. Amén, la que le prometió a Abraham, la que Abraham entendió que era su promesa inconmovible, que no importara si moría, pero obtendría eso. Y dice la Escritura que lo saludó de lejos. ¿Cuánto más nosotros, mis hermanos, que estamos a las puertas? Amén. Que estamos allí, cerquita de nosotros no estar guardándonos en la fidelidad del Señor Jesucristo para atesorar estas promesas. Entonces, miren, mis hermanos, cómo la palabra del